Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro en el que vamos a estar presentando uno de los libros que edita el festival este año. El libro es Entre preceptos y derechos, directoras y guionistas en el cine mudo argentino, 1915-1933, es un libro de Lucio Mahfoud. El festival desde hace años que viene trabajando ya con diferentes tipos de publicaciones, con este tipo de libros, sobre todo cada año, que apuestan para pensar la historia del cine argentino, porque consideramos también que el festival no solo es un lugar para poder compartir las películas, sino también un espacio de promoción de investigaciones, en el cual se pueden trazar diferentes tipos de diálogos, de puentes entre profesionales que provienen de diferentes campos. En este caso, con este libro, Lucio Mahfoud es investigador de cine, pero además realiza una labor que es valiosísima para la promoción de muchísimas investigaciones por su rol de referencista en la biblioteca del Inca ENERC y los trabajos que viene realizando ya hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, sobre cine mudo argentino, se han vuelto referencias que son ineludibles para el estudio de ese periodo. Lucio realiza una labor que es muy precisa, muy atenta, que por supuesto que está reflejada en la publicación esta que estamos presentando, y de esta publicación también se desprenden muchas preguntas muy interesantes que sirven como para repensar la producción cinematográfica en el contexto sociopolítico y cultural de las primeras décadas del siglo XX. Sobre todo porque Lucio está trabajando aquí con fuentes también que va revelando que quizás son desconocidas o no tan conocidas y que permiten reescribir la historia de las mujeres dentro de la producción cinematográfica de nuestro país, que quizás hasta el momento de este libro no todas ellas habían sido consideradas. Así que muy feliz de poder estar presentando las 3 publicaciones que tiene el festival este año. Y antes de pasar ahora ya a la presentación propiamente dicha, que va a estar moderada por Diego Brodersen, que es crítico, programador de la Sala Lugones, quiero agradecer y destacar la pluralidad de la mesa, que va a estar contando con 2 investigadoras de primer nivel, 2 investigadoras que son del CONICET, Laura Fernández Cordero y Cecilia Gilmariño, que ellas trabajan ya sobre estudios culturales desde una perspectiva de género, tanto en Argentina como en Brasil. Así que bueno, sin duda que va a ser un intercambio muy rico para no perdérselo, porque va a haber justamente una pluralidad de miradas, de perspectivas, de formas de abordaje, así que muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Diego Brodersen, que va a estar moderando este encuentro, y gracias a todos. Gracias. Gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, y gracias por la invitación a participar, a moderar esta charla que, bueno, sin duda va a ser interesante. Lucio, espero, bueno, en algunos días tener la copia física, así la pongo al lado de la imagen ausente, que es tu libro anterior. Me parece que el trabajo que hace Lucio, como bien dijo Cecilia, es, como suelen decir los realizadores cuando presentan su nueva película, una labor de amor, en el sentido de que es un trabajo realmente muy, me imagino, extenuante. Lo que tiene de interesante lo debe tener de extenuante, pero al mismo tiempo es extremadamente necesario. Me estaba acordando hace unos minutos antes de entrar al Zoom, como una figura que los cinéfilos conocemos, como la de Alice Guy, o Alice Guy Blanchet, que es probablemente la primera directora de cine en la historia mundial, una realizadora francesa. Hace unos años empezaron a circular notas sobre ella y un poco se hizo un poco más conocida para el gran público, desgraciadamente con imágenes de Mary Pickford, lo cual generó un poco de confusión. Pero digo, en el caso del cine argentino es una terra totalmente incógnita, ¿no? La labor de las mujeres en las primeras 3 décadas de cinematografía nacional. Entonces, quería empezar abriendo el juego con una pregunta que es, por un lado, para Lucio en su primer apartado, y para los 3 en el caso de la segunda.
la pregunta es, en el caso de Lucio, es personal, ¿no? ¿Por qué acercarse a este tema y por qué acercarse al cine mudo en particular? Teniendo en cuenta además que se conserva muy poco material de esa época. Y en segundo lugar, y esto es para quien quiera responder, ¿por qué esto es tan necesario, ¿no? Hablar de estas cuestiones que quedaron un poco olvidadas en las nieblas del olvido. Sí, me parece que justamente el objeto de estudio, que es el cine mudo argentino, de ficción especialmente, que es el que trabajo tanto en La imagen ausente como en relación a este libro sobre las directoras y guionistas en el periodo mudo, fue uno de los más importantes, fue posiblemente el más importante de América Latina, es decir, por la cantidad de películas que se realizaron y por la trascendencia histórica que alcanzaron algunos de esos films. Pero como vos marcás muy bien, el gran problema con el abordaje de este objeto de estudio es que la casi totalidad de las películas están perdidas. Es decir, el nitrato, que era el componente principal de la cinta de celuloide de esa época, era sumamente inflamable, por lo cual provocó incendios en los depósitos donde estaban guardadas las películas en la década del 20, o después la falta de una política de conservación terminó de consolidar esa pérdida. De hecho, mi primer libro que vos señalaste se llama justamente La imagen ausente por esta característica, que es la ausencia predominante del material fílmico. Es decir, por lo tanto, en este nuevo abordaje que sería el cine realizado por mujeres, que surgió básicamente de esa investigación más amplia, que es la imagen ausente, que era relevar en publicaciones periódicas de la época toda la producción de ficción entre 1914 y 1932. Y cuando hice ese relevamiento, lo que me llama particularmente la atención es la predominancia de películas dirigidas y escritas por mujeres en el periodo mudo en comparación con otros periodos históricos del cine nacional. Entonces, pero también me encontraba con el mismo problema, es decir, la mayor parte, te diría el 99% de las películas que abordo en este libro están perdidas. Entonces tuve que hacer una reconstrucción arqueológica, si querés, de ese cine a partir de fuentes indirectas, ¿sí? Trabajar con, consultar miles de ejemplares, digamos, de publicaciones cinematográficas del periodo mudo, es decir, revistas, por ejemplo, como Excelsior, que surgió en 1914, una revista semanal, ¿no?, que te releva toda la actividad cinematográfica nacional, otra revista que se llamaba La Película, Imparcial Film, Cine Universal, y también revistas culturales de la época, ¿no? Es decir, Caras y Caretas, El Hogar, Fray Mocho, PBT, y principalmente los periódicos, ¿sí? Es decir, no solo la sección cinematográfica, sino también las páginas de sociales, donde ahí se vuelca información sobre aquellas películas financiadas, por ejemplo, por las sociedades de beneficencia, ¿sí? En el libro hay un capítulo dedicado, el primer capítulo está dedicado justamente a aquellas películas financiadas y dirigidas, primero dirigidas por mujeres o escritas por mujeres, pero financiadas por estas sociedades benéficas. Es decir, este relevamiento implicó un trabajo muy exhaustivo, muy arduo, que lo hice tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, ¿sí? Consulté muchas hemerotecas en la ciudad de Rosario, porque me interesaba, porque, bueno, primero porque son los dos lugares que eran los dos centros de exhibición más importantes en el periodo mudo. Entonces, los periódicos en Santa Fe daban muy cuenta, digamos, también de la producción cinematográfica nacional en forma bastante detallada. Y bueno, y a partir de esta conjunción, digamos, de multiplicidad de fuentes, pude ir reconstruyendo básicamente este cine, siempre a partir de estas fuentes indirectas, con la intención justamente de darle visibilidad a un entramado de voces que corría peligro de permanecer oculto, es decir, porque los trabajos históricos precedentes abordaban el objeto de estudio trabajado en este libro, en general desde un punto de vista tangencial o bien de una forma sumamente fragmentaria, ¿no?
Y me interesaba particularmente en este libro rescatar aquellas directoras menos conocidas, es decir, y no tanto las que son siempre mencionadas en la historia del cine nacional, como es, por ejemplo, el caso de Emilia Saleni, que sí la aborda en el libro, pero le intento dar una mayor visibilidad a otras voces desconocidas o poco conocidas. De hecho, la tapa del libro no es la imagen más paradigmática de Emilia Saleni, sino justamente la de la publicidad del film Mi Derecho, que es una película escrita y según algunas fuentes dirigida por María Bistoni de Celestini, ¿sí? Una mujer que aborda en 1920 una visión crítica de la situación de las mujeres en la época, ¿sí? Cuestionando principalmente la figura del pater familia. Es decir, entonces no fue casual que la elección de la portada del libro haya sido el film Mi Derecho. Ahora les paso a Cecilia de Laura. No, es interesante porque suele hablarse mucho de la cualidad fantasmal o fantasmagórica del cine, ¿no? Cuando uno ve, qué sé yo, al bebé comiendo en la película de los hermanos Lumière, bueno, ese bebé ya fue adulto, anciano, murió, y ahí está. Pero cuando las películas se conservan, esos fantasmas, si bien son intangibles, son visibles. En el caso de tu objeto de estudio, digo, son fantasmas que no se pueden ni tocar ni ver, ¿no? Entonces es mucho más complejo acercarse. No, les quería preguntar a Laura y a Cecilia, habiendo leído el libro y en el caso de algunos de ustedes estar con una relación muy directa en la historia del cine nacional, ¿cómo definirían esta necesidad de, como decía Lucio, recuperar estas voces, estas figuras olvidadas y ponerlas en el lugar que no solo que se merecen, sino que obligatoriamente deben estar en la historia del cine argentino? ¿En qué orden? Quien quiera. Bueno, ya que empecé, Cecilia, permiso. Gracias por la invitación, voy a presumir que venimos dialogando con Lucio y es un placer porque es un tema que es, más allá de la perspectiva de género famosa, me interesa el tema. Una vez por casualidad, hace como 20 años, me tocó, soy socióloga, una pasantía en el Archivo General de la Nación y dimos con un expediente sobre la expropiación de las películas de Max Luxman, ¿no? Ese inmigrante que llegó pequeñito y que creó ese emporio, y que para los años 30 era un simple judío mercantilista que había que ¿no? Con una cosa muy años 30. Y ese nos llevó con unos compañeros a escribir un artículo y a darnos cuenta todo lo que no había, todo lo que no se sabía, todo lo que los libros de Lucio vienen a reponer. Y a pesar de que yo ya entonces tenía una inquietud feminista, yo vi ese mundo como un mundo masculino, no los pocos indicios que podía haber habido de mujeres se me pasaron por alto. Entonces, bueno, eso primer punto de por qué es necesario un libro como este. Y podríamos decir, bueno, es necesario porque suma unas protagonistas que no estaban. Pero la idea me parece que el libro de Lucio es necesario porque hizo otra cosa. Porque ustedes saben que eso es lo más fácil, ¿no? Sumar. Decir, bueno, busco 3, 4 directoras, las sumo, y encima son los tiempos para hacer eso. El libro se puede vender más, hay un interés comercial, o puede circular más, no un interés cultural, porque son los tiempos del feminismo. Sin embargo, él hace algo más complejo, que es que este libro es necesario porque hay que repensar la historia del cine, mudo en este caso, pero la historia del cine a partir de la incorporación de las mujeres. Las historiadoras feministas que más me interesan justamente dicen eso, que no se trata solo de sumar, que siempre aclaro, eso fue importante en la década de los 80, cuando no había nada en la historiografía, que compañeras, colegas previas a nosotros hayan hecho ese primer paso, que se llama visibilización, fue fundamental. Pero hoy, con todo lo que sabemos, hacen falta este tipo de abordajes, que sean abordajes que, como dice él en la introducción, no hacen heroínas o no unas biografías de mujeres heroicas, sino que ellas eran parte de este entramado del cine. Y quizás, para terminar, estos temas ligados a la niñez, la beneficencia, el corte de clase, no hubiera aparecido de la manera que aparece
sin las biografías de estas cineastas, ¿no? Como los temas que ellas traen, y no desde un esencialismo femenino, ¿no? Y eso también es muy cuidadoso el libro, no porque son mujeres, van a escribir de niños, sino porque el entramado cultural, político, económico de ese momento produce estas cineastas, estas posibilidades, y entonces por eso es un libro necesario para repensar la historiografía sobre el cine. Y no, ojalá no sea leído solamente como qué bien este gesto de sumar, mirar a las directoras mujeres. Así que bueno, se me ocurre para arrancar, le dejo la palabra a Cecilia. Sí, yo quería en principio agradecerles la invitación a la lectura porque el libro es interesantísimo realmente y me sumo a lo que estaba señalando Laura. Creo que no solo aparecen protagonistas, personajes que no estaban en otros trabajos previos de la historiografía del cine argentino, sino que además también abre una cantera de preguntas que no solo dialogan con los estudios de cine, sino también con la historia social, con la historia cultural, con la historia política. Me parece que yo hago el mismo mea culpa, no sé si llamarlo mea culpa, pero también me sucedió lo mismo de ver trabajos míos posteriores y de ver ese universo totalmente masculino, y el libro de Lucio nos abre toda otra dimensión que realmente es inexplorada, muy desconocida para quienes trabajamos, ¿no es cierto?, tanto el periodo mudo como los inicios del sonoro y las primeras décadas del cine clásico industrial. Pero sobre todo también quería quizás corriéndonos un poco, ¿no es cierto?, sobre de la perspectiva de género que viene a traer el libro, justamente por estas protagonistas. Creo que también el libro trabaja y aborda, ¿no?, en esta idea de tu título anterior, la imagen ausente, trabaja las películas de una manera que para mí es sumamente fértil en este momento, y que tiene que ver como durante muchísimos años la historiografía del cine siempre se centró en la producción de las películas. Directores, productores, ¿no?, los textos fílmicos, análisis estéticos, y en realidad ahora están surgiendo otro tipo de estudios que quizás están ligados también sobre todo al campo de las audiencias, u otro tipo de perspectivas que trabajan las películas muchas veces quizás prescindiendo de ese objeto de las películas. Una de las preguntas que me hago, sobre todo en el campo de los estudios de las audiencias, es ¿dónde quedan las películas?, ¿no? Es una pregunta que compartimos con un grupo de investigación que dirige Clara Krieger, ¿no? Como, ¿dónde están esas películas? Y leyendo el libro, ¿no es cierto?, haciendo toda esa reconstrucción arqueológica de esas películas que en su gran mayoría no están, me parecía sumamente interesante poder pensar ese objeto, ¿no es cierto?, desde múltiples dimensiones. Y todo lo que esas películas que no están vienen a abrir y a preguntar. En ese sentido me parece que el trabajo abre muchísimas preguntas para volver a repensar todas las tensiones de la modernidad, ¿no es cierto?, del periodo, y así como hay otro tipo de trabajos, pensaba en los trabajos de Leandro Lozada sobre cómo aparece la high class, ¿no es cierto?, en la prensa, o en otros objetos culturales. Me parece que es sumamente interesante cómo el trabajo de Lucio viene a pensar en cuáles eran esos otros dispositivos para presentar a esa sociedad los modos de vida. Pero me parece que también abre preguntas sobre la historia de la exhibición, de la censura. En ese sentido creo que es un trabajo sumamente valioso. Sí, vamos a hablar de la censura, quiero hablar en particular después. Pero hay algo interesante que creo que Lucio pone en cierto momento, y que es algo que incluso antes de leer el libro me lo había notado como un tema interesante, que es que históricamente la mujer en el cine, más allá de las actrices obviamente, las mujeres estuvieron ligadas a cierto tipo de roles muy específicos en el proceso, digamos, de realización de la película: continuista, cortadora de negativo, que casualmente o no tienen que ver un poco con corte y confección, ¿no? La continuista mira que no haya disrupciones, que la tela sea continua, y lo mismo obviamente el montaje, cortar el negativo en el momento específico.
Creo que sigue Bertov en El hombre de la cámara, tiene un momento, ¿no? Está la cortadora de negativo y le pega una costurera. Pero digo, esto de alguna manera, cuando uno lee tu libro, Lucio, digo, nos encontramos con mujeres guionistas, mujeres directoras, en un periodo en el cual el cine argentino estaba en pañales, y es un periodo semi-amateur, no sé si la expresión es correcta, pero creo que algo de eso hay. Y esto después de alguna manera se corta, ¿no? Hasta varias décadas después. Entonces quería preguntarles a quien quiera responder, cómo es esto, ¿no? De los roles adjudicados a las mujeres en el proceso de realización cinematográfica, y cómo es posible que esto haya tenido una prehistoria muy diferente. Totalmente. Sí, lo que me parece que es clave es entender el contexto de producción del periodo mudo. Es decir, hay que entender que me parece que la producción cinematográfica o el cine mudo argentino, digamos, no logró consolidarse en una industria, ¿no? Sino que fue una producción cinematográfica irregular y discontinua, siempre necesitada de capital. Entonces, cualquier persona que, incluso ajena al gremio cinematográfico, digamos, que contara con el dinero adecuado, el dinero necesario para dirigir, escribir o protagonizar un film, era absolutamente bienvenido. Es decir, no había ningún tipo de restricción en ese sentido. Es decir, si tenía ese dinero, bastara que contratara a un taller de filmación o un pequeño estudio de filmación para que se encargara de la realización técnica de un film. Y creo que fue el caso de gran parte de las directoras que abordo en este libro. Me parece que estas particularidades de un contexto de producción que era sumamente permeable al ingreso de personas ajenas, si se quiere, a ese gremio cinematográfico. Aparte, los costos de producción de una película eran muy variables. Es decir, estuve analizando un poco algunas cifras entre 1915 y 1916 de la producción de películas, y tal vez una película, por ejemplo, de las sociedades de beneficencia podía costar 8.000 pesos, ¿sí? Una película profesional con actores teatrales, por ejemplo, traídos del teatro, como Nobleza Gaucha, 30.000. ¿Sí? O bien un drama histórico como Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, que implicaba un trabajo en escenografías y en vestuario, 70.000 pesos. Es decir, era muy variable, entonces siempre dependía del tipo de producción que se encarara en algún sentido. Entonces me parece que eso facilitó el ingreso de las mujeres, de ciertas mujeres, a dirigir películas, además de otros factores, que es complejo tal vez resumir ahora, pero que están desarrolladas en el libro. En cambio, me parece que la cinematografía sonora, ¿sí? Estuvo caracterizada por los altos costos de producción, ¿sí? Y por una paulatina conformación de un cine de estudios industrial y profesional que restringió el acceso a personas ajenas a esas estructuras. Y en particular, en el caso de las mujeres, era una estructura sumamente machista, como vos marcaste, donde a la mujer se le imponía ciertos roles específicos, como vos marcás muy bien, por ejemplo, en el departamento de vestuario, como cortadoras de negativo, y en algunos muy pocos casos como asistente de dirección. Pero tengamos en cuenta que no hay una sola película en todo el periodo de cine industrial nacional, digamos, dirigida por una mujer. Recién en 1960, Blas Talat realiza el primer largometraje de ficción en el cine sonoro argentino, ¿sí? A diferencia justamente del periodo mudo, que tenía un conjunto de características que fue mucho más permeable a el ingreso de directoras y guionistas dentro de esa estructura. Sí, claro, en el cine argentino de los estudios no hay una Aida Lupino o una Dorothy Arzner, no, esa figura no existe. No. No sé, Laura o Cecilia, si quieren aportar algo al respecto. Si no, tengo otra pregunta que por ahí les puede abrir otro juego. Sí. No, yo quería decir algo, Diego, es algo que, y con respecto a lo que estaba recién señalando Lucio, que me parece clave el tema de la idea de la profesionalización y del proyecto industrial, ¿no es cierto? Creo que ahí, porque leyendo, ¿no?, las biografías y las producciones, sobre todo las de las películas de las sociedades de beneficencia que Lucio
trata en el primer capítulo, aparece también esta idea, ¿no? Como de casi parte de ese placer, de ese ocio, ¿no es cierto?, de las familias de la alta sociedad y todo lo que es la discusión sobre la respetabilidad, ¿no es cierto? Y cómo en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención cuando colocas el anuncio de la promoción de las películas de Saleni, que destacan no su carácter de actriz, sino su carácter de educadora, ¿no es cierto? Y esta idea de es una educadora la que está haciendo esa película, ¿no es cierto? Entonces ahí esta idea, ¿no? Como de ese cine como algo que se desprende de otras identidades principales que tienen que ver con la maternidad y la educación, ¿no es cierto? Pero pensando en el periodo industrial, una de las preguntas que me hacía hace un tiempo era que quizás también habría que volver a rever ese periodo, redefiniendo la categoría de los rasgos industriales, ese universo de empresarios, de hombres, ¿no? Pero bueno, en los roles en que esas mujeres estaban, y pienso, por ejemplo, en una figura como Libertad Lamarque, que ella tenía mucha incidencia en cuáles eran sus textos estrellas, en qué tipo de producciones participaba. Entonces quizás también ahí valga la pena, a la luz justamente de inspirarse por este tipo de estudios, de volver a releer, ¿no es cierto?, las claves en las que estamos pensando esos términos empresariales. Totalmente. Yo quería agregar, Diego, si es posible, a tu pregunta, que otro acierto respecto a esto que estamos mencionando es que el cruce de clase que hace el análisis es fundamental, porque no son cualquier mujer, y eso es importante, pero además de no ser cualquier mujer, algo que me gustaría destacar es que no todas estamos de acuerdo, no es una hermandad el ser mujer, ¿no? Entonces, que el libro explore los momentos donde hay desacuerdos, donde no todas dicen lo mismo, donde no todas están en el mismo pacto de género, digamos, me parece fundamental destacarlo. Y por otro lado, que ojalá produzca ese efecto, que el concepto de género es un concepto relacional, entonces que necesariamente una investigación que avanza sobre un periodo y lo atraviesa con una perspectiva de género y dejamos de pensar el género como un sinónimo de mujer, va a ser que se empiece a pensar también qué hacían, bueno, recién decía Cecilia, ¿no? Esos empresarios varones, los que firmaban en el lugar de la mujer, los que aparecían como los organizadores y quizás estaban detrás incluso, ¿qué les pasaba con correrse de ese rol siempre organizador? Entonces es deseable que eso también, este efecto se derrame sobre una problematización del varón con género, ¿no? Del género varón también, que existe, que muchas veces se olvida. Podríamos hacer un análisis del periodo industrial pensando esa clave, qué pasaba con estos varones competitivos, con esos mandatos de macho alfa, además, y son estudios menos comunes, ¿no? Sí, me parece... No, me parecía muy interesante lo que marcaba Laura en relación a... Porque me parece que dio un poco en la tecla cuál era la idea, un poco la estructura del libro. Lo que prioricé fue marcar esta tensión justamente en los conflictos entre este cine realizado por mujeres. Busqué deliberadamente que entraran en diálogo un conjunto de films que no tuvieran una línea unívoca, ¿no? Sino que tuvieran estructura, si se quiere, dialéctica. Por ejemplo, el primer capítulo lo pensé, que es el primer capítulo que aborda el cine de las sociedades de beneficencia, es decir, las películas realizadas por las damas de beneficencia, que tiende, si se quiere, a promover las pautas de comportamiento adecuadas, respetables, para las jóvenes de las clases altas desde el punto de vista de la institución familiar. Es decir, la trama de las películas de alguna forma promueve esa mirada más moralizadora. En cambio, el segundo capítulo reafirma en cierta medida esta tendencia porque aborda la participación de las mujeres en la conformación del cine infantil, el cine destinado a la infancia. Y ahí lo que se observa también es que se promueven normas de conducta ejemplares para los niños o se busca transmitir consejos morales para la infancia y en especial para las niñas, ¿sí? Para las futuras mujeres, porque no casualmente son las protagonistas, siempre son las protagonistas de esas películas, es decir, y no los chicos, ¿sí? Y en cambio el tercer capítulo entra en conflicto directo con los dos anteriores.
Sí, porque aborda la obra de una guionista y de una dramaturga como es María Bistoni de Celestini, analizando su obra Mi Derecho y su obra teatral En Tinieblas, porque son buscando resaltar que son obras que denuncian justamente los preceptos impuestos por el pater familias sobre las jóvenes de las clases altas. En contraposición, es la mirada justamente contrapuesta a la que encontramos, por ejemplo, en los films de las sociedades de beneficencia, porque estas películas justamente critican los prejuicios sociales de las clases altas, promueve la rebelión frente a los mandatos y propone también una reivindicación por primera vez en el cine realizado por mujeres de derechos femeninos, aunque parezca increíble. ¿Sí? Es decir, la estructura del libro responde a un esquema de conflicto dialéctico copiando, si se quiere, ya que estamos en el periodo mudo, el montaje de conflicto de Einstein. Digo, lo había pensado en cierta medida en ese sentido. Entiendo. Quiero volver al primer capítulo, porque digo, partís obviamente de Amalia, que es como un título soslayable, y después pasás a describir en profundidad películas que no podemos ver y no podremos ver nunca más, a menos que ocurra algún milagro. Los milagros en ese sentido existen, pero son cada vez más escasos. Hablas de un romance argentino, de El tímido o El candidato fracasado, y hablas de Blanco y Negro, que es una película en la cual, en principio, teóricamente, habría participado Victoria Ocampo. Acá vamos a vender un poco el libro. Digo, ¿no? Cuando uno lee la contratapa y dice Victoria Ocampo, ¿cómo es la historia de esa película? Que además está muy marcada por lo que expones un poco en el texto, no directamente, pero sí indirectamente por la Revolución de Octubre en Rusia. Está muy bien lo que marcás. Sí, Blanco y Negro tiene la particularidad de ser una película que los historiadores en general le atribuyeron a un dramaturgo que era Francisco de Filipis Novoa. Cuando uno analiza las publicidades de la época, aparece básicamente dirigida por Sancisena de Elizalde, que era la fundadora de una institución cultural muy relevante de la década del 20, que es Amigos del Arte, que buscaba poner a la Argentina en contacto con las corrientes artísticas en bogas en Europa. Pero el relevamiento de otras fuentes de la época, especialmente 3 notas de rodaje y de estreno, marcaban la participación o la colaboración en la dirección de la película de la escritora Victoria Ocampo, que además interpretaba un papel en el film, y de Adelia Acevedo, que fue también una de las presidentas de la Asociación Amigos del Arte. Además, Blanco y Negro tiene la particularidad de ser una película financiada por la Brigada 19 de Señoras de la Liga Patriótica Argentina, ¿sí? Junto con una organización de beneficencia. Pero justamente la Liga Patriótica era una organización política derechista que surge en el contexto de la Semana Trágica de enero de 1919 con la intención de combatir al movimiento obrero. ¿Sí? Entonces se da la particularidad de que las damas de beneficencia eran convocadas generalmente por la Liga Patriótica para participar, si se quiere, de la difusión de ese ideario político, y también, en algún sentido, fueron convocadas para participar artísticamente de este film, como es en el caso de Victoria Ocampo, de Sancisena de Elizalde y de Adelia Acevedo. Además, es una película que tiene una particularidad interesante, que es diferenciarse, si se quiere, de otras películas de la sociedad de beneficencia, basadas, si se quiere, en textos menos prestigiosos, ¿sí? Más cercanas a la literatura de consumo de la época. En cambio, Blanco y Negro adapta, si se quiere, la obra de un exitoso dramaturgo francés, que es Henry Bernstein, pero que a la vez es un dramaturgo prestigioso en el teatro francés. Entonces le otorga al cine se nota cierta búsqueda de un estatus artístico, de un cierto prestigio, ¿sí? Que me parece que establece una diferencia interesante en relación a otras películas de la sociedad de beneficencia que tienen una estructura más de folletín, si se quiere, o de melodrama sentimental. Y ahí quería preguntarles a Laura y a Cecilia, que hablaban un poco de la recepción de las películas y no tanto de la producción.
Hay algo interesante en los primeros años de la historia del cine, que es que obviamente en general era visto como un fenómeno, un entretenimiento de masa, menor, sin la importancia del teatro genuino, y que un poco, si uno piensa en los Estados Unidos, películas como la aparición de Griffith, el nacimiento de una nación, que ni siquiera se veían cines, ¿no? Se veían teatros, además con entradas caras, etc. Este intento, o los franceses un poco antes con el film de art, la idea de intentar darle prestigio al cine. Entonces me preguntaba en la Argentina cómo era esa... imagino que la recepción o el concepto que se tenía del cine, de ir a ver películas, era similar, pero es interesante, y no me resulta para nada paradójico, sino todo lo contrario, que la alta sociedad porteña o rosarina se interese en producir películas para que sean vistas tanto por miembros de su propia clase social, como también para educar tal vez al espectador en otro sentido. No sé si es un disparate lo que estoy diciendo, tiene cierta lógica. No, está... Laura, o Lucio, sí. No, yo podría aportar desde que también tengo que hacer referencia a trabajos de Lucio, ¿no? A que hay también un uso político en las izquierdas, que son los temas que más trabajo, temprano, del cine como, de ese espectáculo más como un conjunto, ¿no? Un cine, un número vivo, música, una controversia con socialistas, en el caso de los anarquistas, una conferencia política, científica, cultural, y ahí otra vez una mirada nueva sobre el cine también descubre esos otros usos del cine, que de nuevo requiere una arqueología de fuentes que, bueno, decía, tengo que recurrir a otro trabajo de Lucio en un libro sobre anarquismo argentino, sobre cine y anarquismo, que requiere ir a recuperar otro conjunto problemático de documentos, los conjuntos de documentos de las izquierdas, también dejados de lado por los archivos nacionales o mal llevados por las propias personas que produjeron esos archivos, perseguidas, migrantes, ¿no? Siendo objeto de represión. Entonces, creo que ahí, más allá de este uso de las clases altas, hay también un uso de otros sectores que está bueno recuperar. Y después las huellas de recepción son siempre muy difíciles de captar. El trabajo con revistas es fundamental porque esto de incluso ver cómo se construyó la mirada del cine, ¿no? Y esas revistas dan indicio, porque esos espectadores y espectadoras inocentes que tuvieron que aprender incluso a ver planos, ¿no? A poder entender que era un primer plano, ¿no? Por ejemplo, todo eso se ve y es otro acierto. Estamos todos de acierto y acierto, pues para eso estamos acá, que es el de encontrar esas fuentes donde aparece mucho, no solo los recortes de las películas o las publicidades que permiten recomponer parte de lo perdido, sino también huellas de la recepción, de la circulación, de ese cine. Todo un trabajo enorme que Lucio conoce mejor que nosotros. No, es muy interesante lo que marca Laura y Diego en relación a los usos del cine en esa época. Es interesante, me parece, pensar la figura de Antonieta Capurro de Renault, que es una maestra de escuela y directora de escuela, que busca utilizar el cine en un sentido educativo, ¿sí? Y que lo abordo básicamente en el segundo capítulo del libro referente al del cine infantil. Es decir, ella financió con su propio dinero una película titulada La Caperucita Blanca, una película de ficción, que es la primera película infantil de la historia del cine argentino, y según algunas fuentes también la dirigió, con la intención de fomentar la idea de construir básicamente un cine educativo y moral para que sea incorporado en las escuelas públicas, ¿sí? Y hacer ese cine en contraposición a lo que ella consideraba un cine absolutamente negativo, que era el cinematógrafo comercial, ¿sí? Porque le transmitía un contenido moralmente negativo a las mentes infantiles. Me parece que todo esto hay que entenderlo también en un contexto de la época que tenía que ver con la problematización de la delincuencia infantil y juvenil, y también la discusión en relación a la influencia negativa que tenían ciertas películas sobre los niños, especialmente las películas policiales.
ese contexto solamente se puede entender este proyecto de Antonieta Capurro de Renault de querer implantar el cine en las escuelas, analizando justamente todo este conjunto de discusiones, ¿sí?, de proyectos gubernamentales en pos de restringir el acceso a los niños a las salas, o bien de fomentar funciones especiales para los niños con contenidos muy específicos y que se diferencian del resto de la programación. Es decir, y todos los proyectos de censura, de restricción, no solamente en Buenos Aires, sino en diferentes partes del país. Sí, Lucio, yo también quería resaltar en lo que estás diciendo que realmente tu trabajo viene a iluminar a todo el campo del cine educativo que durante mucho tiempo permaneció casi oculto, ¿no es cierto? En comparación con un país como Brasil, que en el año 1936 crea el Instituto de Cine Educativo, que tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, en toda esa política cultural del varguismo, y en comparación, ¿no es cierto?, en el mismo periodo en la Argentina que no habían habido proyectos de cine educativo más que algunas iniciativas aisladas. Y en ese sentido me parece que el segundo capítulo de tu libro viene a abrir campo, ¿no es cierto?, sobre que en realidad existieron iniciativas previas, existieron proyectos que no solamente tenían que ver con hacer películas con buenos mensajes, sino toda una mirada mucho más amplia sobre el rol del cine en las escuelas y del cine educativo. Y después hay algo que a mí me interesó mucho también que señalaste, que no solo está pensando, el capítulo no solo abre la dimensión cultural, ¿no es cierto?, de las discusiones culturales sobre el rol del cine en la educación, sino también cómo empieza a aparecer la niñez como un nuevo nicho de consumo. Y eso también, o sea, me parece que ahí hay todo un pasaje que en los años 20, ¿no es cierto?, con la ampliación de ese mercado de consumo, y en los años 30, con la aparición del sonido y con un aumento de la convergencia de los medios, pero cómo todas esas líneas, ¿no es cierto?, ya están presentes en todas estas fuentes que fuiste relevando. Sí, no, muy, muy interesante lo que marcás. Sí, justamente era la idea de poder reconstruir básicamente todo ese contexto. Y quería marcar, que antes que me olvide, que el libro no es una mirada totalizadora sobre el cine realizado por mujeres, sino que solamente la etapa inicial de un proyecto más amplio, donde voy a incorporar otros proyectos, otras visiones relacionadas con el cine educativo, por ejemplo, ¿sí? Donde hay educadoras supervisando el contenido de la programación, del cine que debería circular en las escuelas, más adelante, incluso que en el caso de Capurro de Renault. Como así también diferentes miradas, por ejemplo, del cine documental, ¿sí? También, donde hubo directoras mujeres, y que también fue utilizado o fue adquirido por escuelas, ¿sí?, para ser exhibido en esos espacios. Quería detenerme un poquito más en el rol de la mujer y de lo femenino en las historias, en las tramas, al menos según la sinopsis que uno puede reconstruir hoy o leer por las publicaciones y demás. Pues habías nombrado antes a María Vélez Celestini y Mi Derecho, la idea de la madre soltera, ¿no?, el hijo ilegítimo, bastardo, el abandono, y también la idea de cómo en estas películas se reelaboraba o se trabajaba directamente el concepto de melodrama, hasta qué punto estas películas, podemos poner, eran melodramas en un sentido más tradicional, y hasta qué punto las películas tal vez se corrían un poco de eso para intentar, para irse más hacia el mensaje educativo. Sí, en el caso de Mi Derecho, es una película que responde, por lo menos a partir de las fuentes que uno pudo consultar, a una estructura de un melodrama, pero que a la vez se le impone, si se quiere, es un melodrama de tesis social, donde hay una idea de exponer un mensaje crítico sobre la situación de la mujer, y que tenía que ver justamente con lo que marcás, que es la necesidad de reivindicar la patria potestad de las mujeres,
en relación a ejercer la maternidad sobre los hijos ilegítimos, en reacción, en contraposición, rebelándose, si se quiere, contra el pater familia, que es el que le impone, por ejemplo, a la protagonista de la película Mi Derecho, ¿sí?, un casamiento por conveniencia, con la intención de ocultar esa deshonra familiar que era haber tenido un hijo por fuera de la institución matrimonial. Y me parece que Mi Derecho establece en este sentido una mirada sumamente disruptiva en el contexto de la época, y que solamente la podemos entender analizando cuáles eran las miradas, o cuál es, si se quiere, la concepción imperante en la época en relación, por ejemplo, al concepto de maternidad, trabajando, por ejemplo, diferentes textos, como el caso de una investigadora llamada Marcela Nari, que escribió un libro fundamental sobre el abordaje del maternalismo político y de las políticas de maternidad en la época. Es decir, si nosotros vemos Mi Derecho desde un punto de vista actual, nos puede parecer incluso una película, no diría, entre comillas, conservadora, porque está abordando, si se quiere, la reivindicación de los derechos de la mujer relacionado con la maternidad, como fuera algo esencial a la mujer. Pero en el contexto histórico de esos años, incluso el movimiento feminista, la mayor parte del movimiento feminista tendía a revalorizar esta la función natural de la mujer en relación a la maternidad, con la intención justamente de luchar por la extensión de derechos sociales, políticos, etc. Creo que lo fundamental es siempre estudiar, abrir estas películas que establezcan una suerte de diálogo con el contexto cultural, el contexto histórico, ¿sí?, de esos años, que solamente, obviamente, la podemos comprender analizando ese marco. Pero yo ahí, Lucio, me quedaba pensando en algo con el tema de Mi Derecho, porque a mí me gustó mucho cómo ibas haciendo este análisis de lo que estabas diciendo recién, pero también teniendo en cuenta como los lugares donde la película habilita transgresiones al mismo tiempo que las va conteniendo todo el tiempo. Y esta idea de esta tensión entre la ley divina y la ley de los hombres. Y me preguntaba si no hay algo, ¿no?, de este estereotipo que después va a ser del melodrama de las madres, de las santas, ¿no?, como también puede leerse desde esa manera. Sí, totalmente, eso está justamente presente. Me parece que la maternidad, digamos, espiritualiza a la mujer, si se quiere, y la separa de lo sexual, que es lo que provoca en todo caso que el personaje se convierta en una madre soltera y rompa ciertos convencionalismos de la época. Sí, eso está presente. De hecho, mira, hay una película de 1924 dirigida por Francisco de Filipis Novoa, que es un dramaturgo, que se llama La Loba, ¿no?, donde el personaje principal está asociado directamente a aspectos bíblicos, ¿sí? Es decir, a la figura, no me sale el nombre ahora, del Nuevo Testamento, asociada a Jesucristo, es decir, a esta figura que es la pecadora, ¿sí?, pero no me sale ahora el nombre. Pero bueno, pero lo interesante es eso, es decir, cómo aparece cierta relación de la maternidad con aspectos relacionados con lo espiritual, lo religioso, etc. Lo que pasa es que no pude profundizar en eso porque tampoco tenía tantas fuentes, solamente las referencias eran dos líneas en una publicidad. A veces uno está muy limitado para poder establecer interpretaciones mucho más profundas. Es el gran problema de trabajar con las fuentes indirectas, pero también es la única forma de salir de este lugar seguro y cómodo, de estar escribiendo o leyendo una y otra vez sobre las pocas películas que lograron ser preservadas del periodo mudo, ¿no? Es decir, la única forma es, bueno, arriesgarse a establecer esta interpretación o este análisis de las películas, siempre teniendo en cuenta las fuentes de la época, nunca apegarse básicamente a datos sumamente verificables y constatables. Que cualquier lector pueda después ir a las fuentes y ver
sobre qué información uno concreta estableció ese análisis. A mí me parece que se hizo virtud eso que no estuvieran las películas en alguna forma, porque el modo en que vos, primero que te encanta contar películas, se nota, entonces te das ese gusto, contás la película, y te das como el lujo de decir, bueno, podría ir por este lado la interpretación, pero ojo que también podría ir por acá. Y también aceptar que quizás hay zonas opacas, que no, Sí, porque por más que haces muy bien lo de reponer el contexto cultural, político de cada momento, eso está, no sé, en ese momento está saliendo Alfonsina Storni con su poema La Loba, ¿no? Y quizás, claro, alguien lee y le resuena y nosotros hoy perdimos esa referencia porque no podés tener en la cabeza absolutamente todas las referencias. Y efectivamente, la loba es a la vez, Alfonsina también es madre, pero es un tipo de madre díscola, y efectivamente también circulaba esta idea de que las producciones literarias o pueden ser audiovisuales o visuales de las mujeres eran como hijos e hijas, ¿no? Las anarquistas decían esto, este periódico que es mi hijo e hija. Y efectivamente encontrar discursos de la no maternidad, dificilísimo, y de por lo menos matizar la maternidad en el sentido de una maternidad consciente o controlada por la anticoncepción, pero si no, tal cual, atraviesa de una manera impresionante todos los idearios políticos posibles. Claro. Bueno, tengo una última pregunta, pues se nos fue la hora volando. El tiempo es tirano en la televisión y también en los Zooms pregrabados. No, en un momento Lucio se corre un poco del tema central, si se quiere, del libro, y habla un poco, creo que nombrando una película llamada La Desconocida, esta suerte de construcción cinematográfica de cómo los realizadores de la película quisieran que la Argentina fuera vista por los extranjeros, y romper de esa manera un poco con la imagen iconográfica, no sé, creo que decís, hablas de la Pampa, del indio o del gaucho. Que es algo que yo creo que el cine argentino después en la década del 30, sobre todo en la década del 40, también hizo de alguna manera, o de otra forma, mejor dicho. Pero me interesaba ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de la Argentina europea, tratando de, bueno, y de construir eso en pantalla para no sé si estas películas no creo que tuvieran exhibición en el extranjero, lo cual es un poco también irónico, ¿no? Sí, no, es muy interesante lo que marcás, es decir, La Desconocida es una película realizada por sectores de las sociedades de beneficencia, donde se cuestiona en determinado momento la imagen primitiva que tienen los europeos, por ejemplo, de la Argentina, ¿no? Entonces se describe a Buenos Aires, en la Buenos Aires, por ejemplo, del siglo XX, en forma risible, ¿no? En forma sarcástica, con indígenas circulando por las calles, o bien vehículos en carretas, por ejemplo, y no autos. ¿Sí? Entonces lo que intenta, me parece, la película es justamente cuestionar esa mirada de lo primitivo que tenía los europeos y que aparece muchísimo también en el cine de la época en relación a Latinoamérica, es decir, esas imágenes falsamente exóticas de lo latinoamericano, y que en el caso de Argentina se expresaba, por ejemplo, en las películas de Rodolfo Valentino, ¿sí? En Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, que se había estrenado unos meses antes de La Desconocida. De alguna forma me parece que la película, como vos marcás muy bien, no jamás iba a llegar al espectador europeo para convencerlo de que Argentina era un país civilizado o un país moderno, sino que me parece que funcionaba como un autoconvencimiento para la propia clase social, ¿no? De que era una burguesía similar a la del primer mundo, ¿no? Además es una película que tiene la particularidad de que la gran parte de la trama transcurre en Europa y está filmada acá, ¿no? Es decir, entonces, si Buenos Aires tiene ciertas características edilicias europeas, nosotros como burguesía bien podemos estar muy cercanos a las burguesías del primer mundo, ¿no?
no sé si tiene. Finalmente quería, es algo me parece que resulta obvio, pero sería interesante una pequeña reflexión sobre el título del libro, que obviamente juega, me imagino, con mi derecho, pero al mismo tiempo habla de preceptos, ¿no? O sea, ¿cómo, no sé cuántos títulos barajaste y por qué optaste por esto? Sí, me costaba muchísimo escribir un título que resumiera, me parece, la esencia del libro. Y me parece que justamente entre preceptos y derechos se establecía, como te había contado antes, la tensión que había entre los diferentes capítulos de este libro y las diferentes películas, es decir, películas que tienden a validar esos preceptos, esos mandatos de las instituciones familiares, como son el caso de las películas infantiles o el caso de las sociedades de beneficencia, y películas que ponían en cuestión justamente esos mandatos, porque los preceptos justamente del pater familia en mi derecho condenaban a la infelicidad a la protagonista, ¿sí? Y a la vez le impedían ejercer ese rol de la maternidad con un hijo ilegítimo. Me parece que el título marca justamente esta búsqueda de establecer tensiones, relaciones conflictivas, dialécticas entre este conjunto de films, como también se puede observar, por ejemplo, entre películas que no están destinadas a una exhibición comercial, el caso de las películas de Sociedad de Beneficencia, y el caso, por ejemplo, de Antonieta Capurro de Renault, que quería hacer un cine en contra del cine comercial para ser exhibido en las escuelas, y otras directoras que se proponen hacer un cine profesional, como es el caso de Emilia Saleni, que se proponen, en cierta medida, convertir al cine en un medio de vida, ¿sí? En que se convierta en una forma de independencia para la mujer, realizando películas o bien promoviendo a través de esas películas a su academia cinematográfica, ya que a través de las publicidades convocaba a los alumnos a que se anotaran a estudiar actuación cinematográfica, prometiéndoles la participación o el debut actoral en el cine. Laura, Cecilia, ¿alguna última reflexión general o puntual sobre algún tema? No, en relación a lo que recién estaba diciendo Lucio, ¿no? De las tensiones, que yo también me había quedado pensando en el título, ¿no? Y claro, a mí me pasó lo mismo, ¿no es cierto? Como tiene que ver con esas tensiones, ¿no? De celebraciones y temores de una clase, ¿no es cierto? En un momento muy particular del proceso social, demográfico, económico y político de la Argentina. Y después, con respecto a la figura de Saleni, que vos en un momento decís, bueno, entonces Saleni lo que se podría decir es que es la primera cineasta profesional queriendo ser profesional. Pensaba justamente en estas tensiones de clase, ¿no es cierto? La diferencia de Saleni con las otras directoras y guionistas, y cómo también esta intención de Saleni de trazar esos imaginarios de ascenso, ¿no? Con esta academia. En ese sentido me parece que el libro también es muy preciso y muy rico en ese campo de preguntas. Sí, es muy interesante cómo dotaste ese imaginario de ascenso en Saleni, porque también aparece en sus películas, ¿sí? Por ejemplo, hay una película que se llama Delfina, que no la abordé en este libro, pero lo pienso hacer en un siguiente tomo, donde trabaja justamente, ella interpreta, por ejemplo, a una modesta institutriz que se enamora de un niño bien de una familia acaudalada, ¿sí? Y está toda esa aspiración de poder acceder a esos estratos sociales altos, ¿no? Y además aparece también en otras películas de ella. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una película que se conserva, que es El pañuelo de Clarita, ella interpreta un pequeño papel en la película, donde interpreta a una mujer de clases altas, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo eso se representa también en los propios films. Quería agregar 3 cuestiones. Una es cómo pasa en muchas disciplinas o espacios profesionales que cuando la cosa es amateur, cuando la cosa es no profesionalizada, hay más intersticios, ¿no? Más permisividad para la cuestión de la mujer u otras identidades que no es el varón, el varón heterosexual que conocemos, blanco, etcétera, y que sin embargo cuando la cosa se profesionaliza, ¿no? Pasa en un montón de profesiones, se va achicando, del mismo modo que cuando se precariza, se vuelve a feminizar, ¿no? Como pasa con la ciencia.
Pero lo segundo es como cuando leía el libro me acordaba que en los primeros momentos del cine había como algo de la inmortalidad, ¿no? Que así como la fotografía inmortalizaba, el cine inmortalizaba y con movimiento. Y cómo esta clase alta se aferra a dejar huellas de sí misma en un momento político en el que está siendo discutida su propia existencia como clase, ¿no? Por momentos fuertemente discutida. Entonces ahí el cine como herramienta de persistir en el tiempo, por lo menos como una impronta significativa. Y por último voy a confesar que a mí no me gustaba que el título dijera preceptos y derechos, me parecían palabras durísimas, pero Lo hablamos. que lo hablamos, pero que a veces no encontrás otras palabras y redescribe lo que hace el libro. Para mí la mejor palabra del título es entre, porque el libro, pero no se puede llamar entre el libro porque no lo lee nadie, pero es ese, porque es mucho entre esto y lo otro está esto nuevo, entre esto y lo otro está esta flexión, y me parece que en ese sentido le quedó muy bien, y lo acompaña muy bien la imagen también. Así que bueno, no más que eso. Por el subtítulo igual es bastante claro del libro, así que... bueno, Laura, Cecilia, Lucio, muchísimas gracias. Fue para mí muy interesante esta charla. Espero que para el público también así lo sea. Y bueno, agradecer obviamente al Festival de Cine de Mar del Plata por haberme invitado a coordinarla. Y bueno, nos encontraremos por allí en una sala de cine o leyendo sobre películas que no se pueden ver en salas de cine. Así que bueno, gracias de nuevo a todos, fue muy interesante y muy ameno. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.